Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Como speaker en uno de los eventos de BIM internacionales más importantes a nivel internacional, justamente, que es BIM Coordinator Summit. Es el segundo año que participo como speaker, que me invitan a participar, y además estuve moderando el panel de discusión del escenario donde yo tuve la ponencia, la presentación. Y quiero hablarles un poco sobre lo que fue no solamente el evento, sino mi presentación, porque bueno, yo ya desde el año pasado vengo hablando un poco de la situación de BIM en Latinoamérica, porque es contarle en definitiva al resto del mundo distintos enfoques sobre lo que se viene haciendo en Latinoamérica, que si bien parece que no es tanto con respecto a Europa, por ejemplo, se vienen haciendo cosas muy interesantes, proyectos muy interesantes, pero sí que es cierto que enfrentamos un gran desafío, que es el desafío de no solamente la falta de recursos para poder adoptar BIM en cada uno de los países, sino también la barrera para mí principal, que es el tema de la mentalidad y el cambio de pensamiento, ¿no? Justamente el pensar distinto y con qué problemas, en definitiva, nos enfrentamos en este cambio de mentalidad, o por qué cuesta tanto este cambio de pensamiento. Entonces, el año pasado lo planteaba en mi presentación como la situación de BIM en Latinoamérica y cómo en realidad la mentalidad era uno de los grandes inconvenientes. Y este año me pareció que el enfoque tenía que ser distinto. Y entonces hice una presentación sobre el rol del profesional en la industria de la construcción, el arquitecto, el ingeniero, como agente de cambio para transformar este pensamiento y esta mentalidad, y cómo esto en definitiva es la palanca para que ese cambio sea posible y para justamente poder acelerar el proceso de adopción de BIM en cada país. Y algo que comentábamos con otros speakers dentro de mi mismo escenario en el panel de discusión es que el que sea mandatorio, el que BIM sea mandatorio en cada país, sí que ha sido un motor que impulsa ese proceso de adopción. Pero no es lo único que lo impulsa, y en definitiva ha pasado en algunos países y también en algunos países aquí en Latinoamérica. El hecho de que sea mandatorio cuando ese país todavía no está del todo preparado trae ciertos inconvenientes, y sobre todo cuando ese país no está del todo preparado en cuanto a mentalidad y en cuanto a pensamiento, me parece que trae y arrastra otros problemas. Pero igual el hecho de que sea mandatorio lleva como un impulso a que se haga todo el cambio posterior, y eso es sumamente importante. ¿Y a qué me refiero entonces cuando hablamos del profesional como agente de cambio? ¿Qué implicaría entonces, o qué desafíos implican cambiar esta mentalidad, y cómo los profesionales podemos ser agentes de cambio para justamente que esto sea una transformación profunda? Y cuando hablo de mentalidad BIM me refiero a el pensar que es necesaria una transformación en la industria, pero que además que es necesario pensar los proyectos de forma distinta, a través de una visión mucho más holística, mucho más integral, y analizar el impacto que tiene el diseñar y el construir un determinado proyecto en la realidad, con los distintos actores involucrados, con los distintos subcontratos, con las distintas disciplinas, qué decisiones estamos tomando con respecto a ese proyecto. Y que entonces este cambio de transformación digital no implica solamente una capacitación en herramientas o un trabajo real en aprendizaje de herramientas digitales, que sí que es necesario, pero que va mucho más allá de eso, porque en realidad trabajar con BIM implica trabajar con información asociada a ese proyecto, gestionar la información dentro de los modelos, y este es justamente el mayor potencial que tiene trabajar con BIM, poder tomar decisiones mucho más acertadas, porque son decisiones informadas con respecto a nuestro proyecto, porque tenemos mucho más información que solamente una pieza 2D, un plano de ese proyecto, que es una información parcial.
Entonces, cuando estamos pensando en este proyecto de forma distinta, estamos pensando en que le podemos atribuir desde el inicio mucho más información, qué tipo de información le podemos atribuir, que estamos tomando decisiones con otros actores involucrados y que tenemos que trabajar de forma colaborativa, que para poder trabajar de forma colaborativa hay que crear determinados procesos y determinadas metodologías que no son solamente las que indica una normativa internacional, sino que hay que adaptarlas a cada proyecto y a cada proceso de trabajo y hacerlas propias, y que a su vez hay que aprender no solamente de intercambio de información y de comunicación, sino también de estándares para poder hablar un único lenguaje común. Y en definitiva de esto estamos cambiando, de este cambio que es mucho más profundo que solamente aprender herramientas. ¿Y qué beneficios entonces trae pensar un proyecto de forma distinta, cambiar esta mentalidad y cambiar este pensamiento? Bueno, pensar en proyectos de mayor y de mejor calidad, con menos riesgos, con menos errores, con más información, con información más acertada, en los proyectos en etapas tempranas para poder tomar decisiones de rentabilidad, decisiones de diseño, decisiones de impacto ambiental, de sustentabilidad, en definitiva, de distintos tipos de decisiones mucho más inteligentes porque contamos con más información. Y esto lleva también no solamente a una reducción de errores y reducción de riesgos, sino a una planificación mayor y más acertada, que en definitiva termina impactando en los plazos del proyecto y en un cliente mucho más satisfecho, con una inversión mucho más rentable, porque ya no estamos hablando de proyectos que se dilatan en el tiempo con una incertidumbre que no se sabe hasta dónde van a llegar, sino que en realidad tenemos mucho mayor control sobre ese proyecto. Pero ¿qué desafíos entonces nos enfrentamos al momento de pensar en cambiar esta mentalidad, de hacer esta transformación y específicamente en Latinoamérica? ¿Con qué desafíos nos estamos encontrando? Y yo creo que fundamentalmente aquí en Latinoamérica nos estamos encontrando con dos grandes barreras. Una es la resistencia al cambio, porque cuesta cambiar procesos, porque cuesta con los recursos cambiar tecnologías, acceder a Internet, acceder a trabajos en la nube, acceder a nuevas plataformas, acceder a mayor información. Y el otro gran problema creo que es la falta de formación, ¿no? La falta de formación en profesionales realmente con experiencia en BIM, realmente capacitados, porque trabajar con BIM implica hoy en día tener como profesionales otro tipo de habilidades desarrolladas que no tienen que ver solamente con el dibujo técnico, que no tienen que ver solamente con el conocimiento de determinadas herramientas. Y esto lo hablaba un poco en el episodio anterior también, al momento de buscar recursos para formar un equipo en BIM de alto rendimiento. Es uno de los grandes problemas encontrar personas realmente con experiencia y capacitadas en los proyectos con BIM. Entonces, ¿cómo podemos hacer para afrontar estas dos grandes barreras? Y acá es donde creo que es vital el rol de el profesional, de nosotros arquitectos, ingenieros, y de la toma de conciencia para esta transformación y para poder entonces disolver estas barreras. Y creo que como agentes de cambio hay 3 puntos clave en los que podemos aportar. El primero es pensar en una mejor colaboración y una mayor colaboración, y qué necesitamos entonces para crear procesos, para comunicarnos mejor, para intercambiar información mejor y de forma más óptima, sin retrabajos o malos entendidos en los flujos de trabajo en los procesos. La segunda es el liderazgo y la toma de decisiones. Entender y ser conscientes de que somos líderes, que estamos liderando esta transformación y que por lo tanto tenemos que desarrollar habilidades en liderazgo para poder crear equipos que realmente funcionen para poder liderar esta transformación digital, ya sea a nivel macro, en país, como a nivel empresa, ya sea si sos una empresa grande como a nivel micro, si tenés un equipo de trabajo en tu estudio de arquitectura, en tu estudio de ingeniería, y son poquitas personas, también ahí tenés un rol de liderazgo que es fundamental. Ver cómo podés, desde tu lugar, aportar para esa transformación y hacer que en definitiva esos proyectos sean más rentables, porque es el único camino posible, porque vamos hacia ahí, porque seguimos yendo hacia ahí. Y con estos dos puntos claves ya estamos entrando en el tercero, que es este cambio de mentalidad. Estamos aportando entonces desde el hacer y desde las actividades cotidianas el crear un pensamiento distinto y una mentalidad distinta, pensando de una forma mucho más integral,
mucho más consciente y mucho más holística en nuestros proyectos. Y cuando hablo de una mejor colaboración, en realidad es algo mucho más profundo. Estoy hablando de una cultura de colaboración en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de pensamiento, en donde ya tenemos que dejar de lado el pensar en trabajar de forma fragmentada y en islas, sino que sí o sí estamos interactuando con otros profesionales, sí o sí tenemos que comunicarnos con otros profesionales para ver cómo intercambiamos esos proyectos y esa información. Y qué trascendencia y qué alcance tiene eso, en definitiva. Pero ser conscientes de que no somos nosotros solos, sino que hay un impacto mucho más grande en las decisiones que tomamos con respecto a nuestros proyectos. Y otro punto clave es la formación y educación de profesionales en estos puntos que hablábamos, en la comprensión y el alcance de lo que implica trabajar con BIM, de lo que implica una cultura de colaboración, pero también desarrollar habilidades en esto. Aprender habilidades nuevas que impliquen lograr una cultura de colaboración y una mayor y mejor colaboración en nuestros proyectos. ¿Y cómo hacer entonces para que nosotros como profesionales podamos ser líderes en este cambio, ser agentes de cambio? Bueno, yo creo que hay dos puntos clave o dos cosas clave que podemos hacer. La primera es difundir información, toda la información que vayamos incorporando desde nuestra experiencia de forma práctica, poder difundirla, y ya hay distintas plataformas, distintos lugares donde podemos compartir información, donde podemos ver qué están haciendo otros profesionales también. Esto me parece fundamental. Y esto tiene dos grandes beneficios. Mejorar, por un lado, nuestros procesos de comunicación efectiva, que tanto nos hacen falta, y por otro lado, mostrar los resultados que se están logrando al trabajar con BIM. Mostrar que realmente existen beneficios al cambiar estos procesos y al trabajar con BIM. Y esto en definitiva trae como un efecto dominó que ya se está dando, en donde cada vez hay más profesionales que toman conciencia de que esto es necesario, de que es necesario este cambio, y cada vez más profesionales toman acción en esto desde su lugar, desde distintas formas, pero ya se está logrando. Yo creo que lo que hace falta es una toma de conciencia mayor, de que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, estamos haciendo cosas para que eso sea posible. En la práctica también podemos hacer cosas desde la conceptualización, trabajando en distintas organizaciones, ya sea estatales, privadas o públicas en nuestros países, donde podamos discernir y discutir qué es lo mejor para nuestro país en cuanto a BIM, conociendo los estándares, conociendo la normativa y cómo aplicarlo. Desde ese lugar también se pueden hacer muchísimas cosas para que cuando, por ejemplo, en Uruguay sea mandatorio, ya se está haciendo, existen distintos equipos de trabajo, distintas organizaciones que ya están haciendo cosas para que cuando eso pase realmente va a ser un poco más fácil. Si bien hay muchas barreras y hay muchas dificultades, es ese proceso de trabajo previo que ya se está realizando es sumamente fundamental para todo lo que viene. Y después crear alianzas estratégicas, alianzas con otros profesionales en otros países, ver qué es lo que están haciendo, qué cosas dieron resultado y qué cosas no funcionaron, y eso en definitiva es lo que trae atajos en el camino y reducir tiempos de trabajo, viendo y estando atentos a qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se puede mejorar para después cuando lo incorporemos lo podamos hacer de la forma más sencilla para cada uno de los contextos locales. En definitiva, estas alianzas lo que fomentan es este intercambio de conocimiento y de experiencias, que es lo que va a facilitar, en definitiva, que este proceso sea lo más fácil posible para todas las partes. Y lo otro que está pasando, creo ya, en este cambio de mentalidad es una visión compartida a futuro de que este cambio se está dando, de que este cambio es absolutamente necesario para la industria, y que para justamente que este cambio se pueda dar son necesarias dos cosas: el conocimiento continuo y estarse actualizando con respecto a toda esta transformación y a las cosas nuevas que van surgiendo, pero no solamente desde las herramientas, sino también desde los procesos, desde el contenido, desde compartir información, desde intercambiar con otros profesionales en distintos eventos, y la mejora continua de procesos, formulando y reformulando los procesos que ya tenemos, que muchas veces resulta incómodo porque estamos a contrarreloj, tener un tiempo necesario
para evaluar cómo están siendo esos procesos. Y acá creo que hay una incongruencia, porque el mejorar estos procesos nos va a permitir justamente no llegar a contrarreloj en los próximos, sino tener previsiones para que este tiempo sea menor, para que tengamos un rendimiento mayor. Entonces, decir que no tenemos tiempo para rever estos procesos es algo como bastante incongruente, ¿no? Más bien creo que está habiendo una toma de conciencia de que es necesario rever los procesos permanentemente para optimizarlos y mejorarlos, y que esto trae, en definitiva, muchísimos beneficios. Tener al alcance de la mano fuentes de aprendizaje distintos, ya sean gratuitas como de pago. Como este podcast, existen muchísimos contenidos gratuitos que se pueden encontrar de alto valor sobre BIM. Este evento en el cual les comentaba que participé, si bien es de pago, para quienes participamos tenemos el privilegio y la enorme suerte de poder compartir con otros profesionales en este intercambio de la actividad diaria, en qué se está trabajando y qué se puede hacer mejor. Entonces, cuando somos parte también tenemos algunos beneficios justamente por aportar y poder brindar información de valor en este proceso. Tener al alcance determinados recursos recomendados a partir de la experiencia, organizaciones a las que podemos acudir o institutos para encontrar determinada información. Ustedes ya saben que nosotros en nuestra web tenemos nuestro blog mensual, tenemos este podcast que es semanal y tenemos nuestros recursos gratuitos, plantillas y demás que facilitan muchísimo el desarrollo de proyectos. Entonces, tener al alcance siempre referencias que puedan aportar a nuestros proyectos, ahí ya estamos también teniendo un enorme valor. Y por último, y no menor, preguntar todas las dudas, porque parece que tuviéramos que saber ya todo y en realidad esto es un proceso de transformación continua. Entonces, preguntar y ver qué están haciendo otros profesionales es sumamente válido para poder realmente ser un agente de cambio, tener un rol que aporte valor, viendo lo que están haciendo otros, viendo cómo podemos mejorar con esa humildad y reconociendo que siempre podemos mejorar y que siempre podemos hacer más. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.